a los que no me conocen, no hemos tenido el placer de presentarnos, de conocernos. Mi nombre es César Montaño. Yo soy integrante del Grupo de Mejora Regulatoria del Departamento Nacional de Planeación y en esta ocasión les damos la bienvenida a esta primera sesión de una serie de talleres sobre generación de capacidades en la elaboración de análisis de impacto normativo y evaluaciones ex post. Con el permiso de ustedes, vamos a grabar esta sesión para los que no puedan asistir. Nosotros tenemos desde el DNP un canal de YouTube. La idea es que podamos ahí cargar todo el taller para que los que no nos pudieran acompañar en esta ocasión o tuviesen que retirarse, pues puedan darle seguimiento a la actividad que vamos a realizar el día de hoy. Entonces, pues, de nuevo, les damos la bienvenida. La idea es que en este espacio todos podamos participar. Este ejercicio, y me permito advertirlo para todos, este ejercicio lo van a hacer ustedes. Entonces, vamos a contar más o menos con una serie de espacios que les vamos a presentar en un momentico. Esta va a ser la agenda propuesta que vamos a desarrollar en el ejercicio del día de hoy. Vamos a tocar 5 punticos. Los primeros 4 puntos son de una presentación muy corta que haremos. La idea es sentar las bases de unos conceptos mínimos sobre elaboración de análisis de impacto normativo en su etapa de definición del problema. Vamos a hablar qué es un problema de política pública, por qué hablamos de esto, por qué hablamos de análisis de impacto normativo, qué es eso del ciclo de gobernanza regulatoria, esa sigla que ven en la etapa, en el punto 2 de la agenda, y vamos a tratar de conjugar todos esos elementos hacia un mismo objetivo, que es abordar esta primera etapa del análisis de impacto normativo. Esta primera etapa, como bien lo saben las entidades, las organizaciones que han tenido la oportunidad de participar en este tipo de metodologías, es esencial. Es esencial para el resto del ejercicio y para los ejercicios posteriores que puedan venir por cuenta de la elaboración de un análisis de impacto normativo. Entonces, les voy a pedir dos favorcitos en este espacio muy grandes. Primero, vamos a mantener los micrófonos cerrados. Si tienen dudas o preguntas, vamos a utilizar la herramienta de levantar la manito de Teams y con gusto al cierre de esta presentación, no esperamos que nos tome más de 30 a 40 minutos, vamos a resolver esas preguntas o la mayor cantidad de las preguntas que podamos. Si nos quedan muchas preguntas, las recogeremos y les haremos llegar con compromiso una guía con todas estas respuestas que ustedes nos han realizado. Lo anterior para no restarle tiempo a la clave que va a ser el ejercicio que vamos a desarrollar el día de hoy. Entonces, de nuevo, bienvenidos y nada, iniciemos. En esta sesión vamos a hablar sobre la definición de un problema, del problema visto desde la metodología de análisis de impacto normativo como metodología. ¿Por qué estamos hablando de un problema? ¿Y qué es un problema y qué es un problema público? Entonces, pues nos trajimos acá muy brevemente la definición de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Qué pena, tenemos un micrófono, gracias. En donde pues vamos a encontrar que un problema público definido según la OCDE es ese proceso de política donde hay alguna falla o una insatisfacción, un inconveniente, que no hay motivaciones o hay algún incentivo para que sea el sector privado o el mercado mismo o el contexto mismo capaz de resolverlo. Es decir, si no hay la oportunidad, si no hay los incentivos, si no está dado el camino para que se resuelva por sí solo, denominamos a eso un problema público. Pueden abordar distintos temas, desde competencia, fallas propias en el mercado, cumplimiento de objetivos sociales, económicos, ambientales, en la construcción precisamente de las condiciones habilitantes para el desarrollo económico. Pueden ser un montón de problemas, un montón de elementos los que podemos considerar como un problema de un problema público que vamos a resolver mediante una política pública. ¿Cuáles son las características de estos problemas públicos? Lo primero es que van a ser de carácter de interés general. Vamos a tener la participación o pues, más específicamente vamos a ver afectados grupos de interés completos. No es que este problema público esté generando inconveniente a una, a dos, a tres personas, sino ya son grupos de interés completos. Son fallas que por esta misma naturaleza tienen que ser resueltas. Segundo, los problemas públicos tienen
unos rasgos específicos en términos de periodicidad, localización y población afectada. Como les mencionaba anteriormente, entonces vamos a tener un grupo que le está pasando o está viéndose afectado por una situación A, B o C, que se está dando de determinadas maneras, con unos rasgos en particular, se va a dar en unas zonas o regiones específicas, por ejemplo, se va a dar durante unas épocas, pensemos, por ejemplo, en los problemas que se asocian con el invierno, entonces vamos a tener, por ejemplo, problemas de inundaciones en zonas específicas del país. ¿Qué otra característica tiene un problema público? No define una solución implícita, es decir, no tenemos a priori una forma de resolverlo, algo preestablecido que nos permita decir, con esta intervención es que ya vamos a resolverlo, y utiliza generalmente términos negativos dentro de su descripción. Entonces, generalmente son precisamente fallas, interrupciones, limitantes propias en lo que está sucediendo y cómo se está manifestando. Entonces, por este tipo de rasgos que vamos a identificar es que nosotros vamos a tener que hacer un análisis de impacto normativo. Un análisis de impacto normativo que es una metodología que nos va a permitir precisamente abordar estas características y de lo cual vamos a hablar más adelante. ¿Qué va a ser lo clave de esa presentación del problema para efectos de un análisis de impacto normativo? Pensemos que el comprender y poder diagnosticar el problema de manera adecuada va a ser una precondición para que cuando nosotros lleguemos a las etapas posteriores, en donde vamos a hablar de cómo lo vamos a resolver, de qué objetivos vamos a intentar alcanzar, de cómo lo vamos a realizar o cómo le vamos a hacer monitoreo, pues nosotros para llegar a esos momentos específicos del análisis, nosotros tenemos que tener una definición clara del problema de política pública, de manera que nosotros cuando empecemos a diseñar alternativas, pues sean pertinentes, sean eficaces para lo que nosotros estamos intentando resolver. Entonces es por eso que nosotros decimos que en la metodología de análisis de impacto normativo, este es un punto clave. Pensemos que tanto para la elaboración de análisis de impacto normativo como para futuros ejercicios de revisión de regulaciones, si lo acotamos al ámbito regulatorio, lo primero que vamos a tener que usar siempre es este pasito, es decir, qué se estaba pensando resolver, por qué se hizo esa intervención, con qué objetivo, y que de alguna u otra forma nosotros nos podamos resolver otras preguntas a partir de ese mismo contexto. Es decir, esa regulación sí me sirvió o no me sirvió, o tengo otras estrategias para tratar de conseguir los objetivos que estaba persiguiendo en esa intervención específica. Entonces eso va a ser clave. Y por eso es que desde el Departamento Nacional de Planeación insistimos en que esta metodología, tanto para regulación como para el análisis de otros problemas de política pública, es fundamental y depende, en gran medida, su éxito depende es de la aplicación de una buena identificación y presentación, exposición del problema, de un diagnóstico en general del problema, sus causas y sus consecuencias. Es importante que en esta sección, digamos, del documento, se especifiquen algunos temas asociados con las necesidades no solo de tipo económico, qué se está ocasionando en términos económicos, cuáles son los costos que se están generando, los inconvenientes, sino abordar otro tipo de elementos. Por eso es que se enfatiza en que el análisis de impacto normativo permite involucrar a partir de la participación de todos los grupos de interés múltiples efectos asociados con el problema de política pública. Y con efectos me quiero referir tanto a costos o a dificultades o a inconvenientes, como a beneficios, a ganancias y a éxitos. Es decir, cuando yo tengo un problema de política pública y estoy planteando una intervención, seguramente yo voy a generar unos costos que van a recaer sobre un grupo de interés A o un grupo de interés B o un grupo de interés C, pero también voy a tener unos beneficios que puede que recaigan sobre esos mismos grupos de interés o sobre otros grupos de interés. Y esto, desde el punto de vista del análisis de políticas públicas, es válido. Yo creo que la primera invitación y la primera reflexión en este espacio es que es un ejercicio válido y lo que nosotros estamos buscando a la larga es precisamente resolver el problema de política pública que estamos identificando inicialmente. ¿Qué vamos a tener que considerar como elementos fundamentales para la formulación de ese problema? Primero, clave como en toda lectura del entorno, es poder identificar los antecedentes y la incidencia. Es decir, vamos a hacer un barrido
por qué es lo que estaba sucediendo, qué estaba pasando, por qué se estaba presentando esa situación, cuál era el contexto de ese entonces. Nosotros ahí nos podemos apoyar muchas veces de datos de corte cuantitativo. ¿Por qué? Pues porque a veces es más sencillo tenerlos, es más fácil interpretarlos, pero a ciencia cierta no son los únicos y no son más válidos que los elementos o los recursos de carácter o de orden cualitativo. De hecho, instrumentos de carácter cualitativo nos podrían poder determinar, por ejemplo, por qué razones se pensó que el problema de política pública se debía solucionar de una u otra manera en su momento. ¿Por qué se dio de manera más fácil? ¿Qué discusiones se estaban dando en el ámbito o en el entorno político? Muchas veces es determinante para la toma de decisiones en política pública para poder entender qué estaba pasando en ese entonces. Y esto nos va a permitir otro ejercicio fundamental en la lectura y en la construcción del problema, y es no hacer juicios de valor sobre si se actuó mal o se actuó bien, sino cuál era ese contexto precisamente que llevó, que condujo a que nosotros trazáramos esa forma de actuar para atender ese problema de política pública. Otro paso que vamos a dar en la formulación de ese problema o en la identificación de ese diagnóstico del problema es poder explicar por qué no se está dando un resultado satisfactorio. ¿Qué es lo que impide que, como en algunos ámbitos se crea que el mercado se autorregule, pues que el problema mismo se dé solución? Que no sé, que la ciudadanía, que los grupos de interés busquen atender eso, que por un tema de equilibrios en el mediano o largo plazo, pues a la larga el problema desaparezca, que sean temas coyunturales y no sean temas estructurales. Entonces vamos a identificar esas causas que impiden que el problema persista a través del tiempo. Y con persista a través del tiempo es que vamos a identificar que el problema se mantiene, que el problema muta, que el problema trae otros problemas o el problema a la vez se vuelve una consecuencia de problemas mucho más grandes. Eso nos va a permitir acotar, entre otras cosas, hasta dónde vamos a llegar nosotros. Creo que un pecado grande en la política pública es fijarse objetivos muy grandes, y no es que sea un pecado desde el punto de vista de análisis de políticas públicas, digamos, un pecado sobre el cual deba castigarse a alguien, sino que pues evidentemente las entidades que formulan política pública muchas veces no tienen la capacidad, los recursos para impulsar intervenciones tan ambiciosas. Entonces es importante que acotemos ese contexto o ese espacio donde nosotros vamos a entrar a intervenir, que se ajusten las expectativas sobre qué podemos hacer y qué no podemos hacer, hasta dónde podemos llegar. Si necesitamos la participación de otras entidades, pues que precisamente nos cuenten cómo pueden actuar ellos, cómo podemos intervenir nosotros, cómo nos vamos a articular para poder conseguir los objetivos que nos vamos a fijar, por lo menos en el marco de esa identificación del problema. Eso va a ser clave precisamente para entender el problema que estamos intentando resolver. Otro componente importante va a ser empezar a identificar desde ya qué pueden ser costos asociados al problema de política pública, en específico y para el contexto del análisis de impacto normativo de los reglamentos técnicos, los costos asociados a estas regulaciones. Es decir, si vamos a tener costos, sobrecargas sobre unos grupos de interés, sobre quiénes van a recaer, tengamos presente que más adelante en las etapas de análisis de impacto normativo vamos a necesitar identificar esos costos y esos beneficios. Vamos a necesitar datos. Para eso es clave que desde ya, desde etapas tempranas del análisis de impacto normativo, nosotros sepamos qué necesitamos en términos de datos, a quién se lo vamos a tener que pedir y en qué condiciones vamos a necesitar esa información. Otro elemento adicional va a ser evaluar el riesgo de no intervenir, y esto es clave. Es una pregunta recurrente que nos hacen en el marco de la elaboración de análisis de impacto normativo, sobre todo de las entidades o de las compañías, las firmas que están entrando a conocer la metodología, y es: ¿por qué yo tengo que considerar como una opción no hacer nada? No le veo mucho sentido a no hacer nada si tengo el problema de política pública. Uno, porque es probable que más adelante, cuando nosotros hagamos el análisis, nos demos cuenta que el problema por sí solo
la solución del problema por sí solo tendría unos costos excesivamente altos en comparación con los beneficios que podríamos obtener. Y en esa medida, vale la pena hacerse la pregunta si tiene sentido que gastemos recursos en eso, en esa intervención. Pensemos que los recursos son limitados y que además son escasos. Entonces va a ser fundamental que uno nos planteemos si en serio, en realidad vale la pena o tiene sentido intervenir, pero adicionalmente evaluar esa opción de no intervenir nos va a dar una línea de base o un referente hacia dónde, pues ese margen sobre el cual vamos a medir lo que vayamos a conseguir o lo que nos vaya a, lo que nos vaya a costar la intervención. Entonces va a ser fundamental contar dentro del análisis con qué se ha hecho en términos de política pública para resolver ese problema público, qué intervenciones se han propuesto, si se puede identificar por qué esas intervenciones no han dado los resultados deseados, nos podemos apoyar de otras entidades, de los datos o estudios que se hayan emitido desde estas otras entidades. Pero sí es importante que nosotros tengamos claro que se han hecho esfuerzos, que posiblemente hay esfuerzos que puedan servir, es decir, los problemas de política pública como un ciclo dan un espacio al aprendizaje, no a cortar, desechar y el tiempo, la intervención también puede cambiar, se pueden aprovechar recursos, entonces las intervenciones de política pública se pueden reenfocar también. Entonces es clave que nosotros tengamos claro qué es lo que se ha hecho hasta el momento. Y lo último, y no menos importante, es lo que nos viene acompañando a ese problema. ¿Cuáles son las condiciones o características que facilitan la materialización de ese problema? ¿Cuáles son esas causas asociadas a ese problema que del entorno está permitiendo que el problema se presente y se materialice? ¿Y cuáles son las consecuencias de ese problema? Si aparece ese problema, entonces, ¿qué me está generando de cara a los grupos de interés? Por eso es que es importante que cuando empecemos a construir el árbol de problemas y empecemos a hablar de la definición de un problema, participemos los grupos de interés, porque nosotros como representantes, por ejemplo, de agentes privados, como representantes de entidades públicas, como prestadores de determinados bienes o servicios en específico, solo tengamos una visión, digamos que un punto de vista del problema de política pública y podemos estar perdiendo de vista otros elementos que haría falta y que valdría la pena contemplar dentro de este análisis. Para esto, ¿qué nos ha propuesto la OCDE en términos de construir un problema de política pública? Planteémonos estas 10, 11 preguntas. Son 10 originalmente y nosotros las cambiamos a 11. Lo primero, ¿quiénes están viendo afectados? ¿En qué situación se están viendo afectados? ¿Cuál es la origen o la fuente de esos problemas de ese problema que se está presentando? Si contamos con evidencia suficiente, habrán situaciones en las que definitivamente no contamos con los datos, pero pues digamos que pueden ser temas que se estén presentando pese a que nos estén midiendo, que les está garantizando de alguna forma la trazabilidad sobre esos inconvenientes, pero no por eso no podemos decir que es un problema que no existe. De pronto, la evidencia puede que no sea de corte cualitativo incluso, pero en algunas situaciones ya extremas, ya ni siquiera la información cuantitativa, no, cualitativa nos va a permitir ver que precisamente el problema o los inconvenientes asociados estén presentándose. La cuarta pregunta es que si tenemos definido o claro su alcance, hasta dónde va, hasta dónde llega, qué grupos me incorpora, en qué medida el problema se está manifestando, de qué manera me está impactando a los grupos de interés. Una quinta pregunta que se enfoca es precisamente sobre las implicaciones económicas, sociales, administrativas y o ambientales. Y es clave porque el documento de análisis de impacto normativo no solo me va a recoger costos económicos. Pensemos que los problemas de política pública y en general el accionar público, pues puede conseguir o perseguir también objetivos de carácter social o ambiental que puede que se moneticen o no, puede que sea posible monetizarlos, eso es un tema, pero eso no quiere decir que sean únicamente de carácter económico. Y es por eso que es fundamental que identifiquemos todos esos elementos relacionados con el problema.
Lo que les venía mencionando y que he estado insistiendo hasta el momento es quién asume esos costos, de qué manera, no todos los costos van a caer sobre los mismos grupos de interés. Em, También si el problema responde a una situación actual, algo que se está presentando, que se está manifestando en este momento, o lo que estamos es previendo la materialización de un problema. Pensemos, por ejemplo, en el caso de la reglamentación técnica, nosotros nos estamos anticipando ante escenarios posibles. Por eso es que el acuerdo sobre obstáculos técnicos al comercio habla sobre unos objetivos legítimos. Vamos a garantizar la seguridad, la vida, la protección del medio ambiente, la protección a los consumidores, que son situaciones en las cuales nosotros estamos buscando anticiparnos a la aparición de problemas, de posibles problemas o fallas. Una octava pregunta hacia los obstáculos que se va a enfocar en que reflexionemos sobre si existen algunos obstáculos de orden tecnológico, económico, político, administrativo, social o ambiental que dificulte su atención. Quizás lo que primero se nos va a venir a la mente es, no, este problema de política pública es esencial, pero no tenemos los recursos para atenderlo, los recursos financieros. Pero puede que sean otras situaciones. Por ejemplo, hay cosas que no podemos monitorear porque no tenemos la tecnología, no tenemos la forma de intervenirlo, porque digamos que la situación política no permite o no facilita la toma de decisiones. Si hay unos temas de carácter administrativo, las funciones de las entidades no me permiten hacer determinada intervención, entonces es clave que empecemos a identificar esos elementos que nos van a limitar también hasta dónde vamos a llegar. Una novena pregunta, una novena reflexión que les invitamos a hacer en estas situaciones en la construcción del problema es de si se trata de un tema menor o un riesgo significativo. Por eso empezamos a hablar de la cuantificación del riesgo. ¿Qué tan grande es el problema? ¿Qué tan pequeño es el problema? Y asimismo, con esa información podamos diseñar intervenciones pues proporcionales al problema. No vamos a hacer un despliegue digamos, de una gran cantidad de recursos para intervenir problemas pequeños por lo que les comentaba en el comienzo. De pronto podemos estar perdiendo recursos o desaprovechando los recursos limitados que tenemos. También vamos a tratar de preguntarnos sobre si existe algún otro tipo de mecanismo sobre el cual hayamos tratado de intervenir. Entonces, lo que les mencionaba, ¿qué hemos hecho? ¿Qué tenemos? ¿Cómo se ha aprovechado eso? ¿Qué nos ha permitido, a qué nos ha permitido llegar a esas intervenciones? ¿Por qué? Insisto, o sea, la invitación es aquí reflexionemos sobre lo que tenemos, que si tenemos inversiones, no solo inversiones económicas, inversiones sociales, inversiones en trabajo, pues que recojamos y aprovechemos eso. Eso le puede dar una facilidad en términos de tiempo de respuesta, de disminución de los costos asociados con las intervenciones. Entonces hace más eficiente el proceso en general. Y por último, la gran pregunta es ¿por qué se requiere la acción gubernamental? Es decir, ya describimos todos los elementos y al final vamos a decir, entonces por las razones expuestas, definitivamente el problema no se va a resolver por sí solo, lo que mencionábamos hace un rato, no hay incentivos a que se resuelva por uno u otro grupo de interés, porque A, B, C. Y en esta medida es fundamental que, dadas las funciones, dado el objetivo que se está persiguiendo, dado el problema que se ha identificado, se requiere que se atienda es precisamente desde la acción gubernamental. Estas son 11 preguntas que son supremamente útiles y que desde el Departamento Nacional de Planeación queremos que ustedes se lleven a la hora de hacer una identificación del problema, que después de que nosotros nos sentemos, hagamos el ejercicio, nos demos unas ideas y digamos, listo, tenemos nuestro problema identificado, hagámonos estas preguntas, decimos, listo, en mi problema yo tengo los actores afectados, puedo ver en ese problema la fuente o la evidencia asociada con la existencia. Todos estos elementos van a garantizar que el problema de política pública está bien definido y que no vamos a tener más inconvenientes más adelante. En términos de análisis de impacto normativo, como les mencionaba en un comienzo, esta es una etapa clave.
Esta es una etapa clave porque de aquí va a demarcar todo el ejercicio, tanto del análisis de impacto normativo como ejercicios posteriores. Entonces, yo os invito en este espacio a que Cris, darle la palabra a Cris, es acompañante, es también integrante de nuestro equipo, nos cuente un poquito sobre esa etapa en la que nos encontramos y por qué precisamente es que vamos a ver que la definición del problema va a ser determinante en otros ejercicios posteriores. Entonces, adelante, Cris. Bueno, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias, César. Muchísimas gracias a todos los participantes por estar en este espacio. Antes de comenzar, pues quería agradecerles por la participación. Voy a apagar cámara para no tener ningún inconveniente con la comunicación y espero me escuchen bien. Listo. Entonces, en esta segunda sección vamos a estudiar en cuál etapa nos encontramos. Entonces, para esto, la siguiente diapositiva, muchas gracias. Bueno, para partir es necesario preguntarnos dos asuntos. El primero es que qué necesidades tenemos nosotros como entidades en el campo regulatorio. Es relevante analizar que necesitamos regulaciones de mejor calidad, necesitamos regulaciones eficaces, pertinentes, adecuadas, transparentes, y pues la segunda, que está relacionada de cómo nosotros podemos llegar a lograr esto. ¿Sí? Para esto, el ciclo de gobernanza regulatoria se presta para establecer un camino, el mismo ciclo pues lo menciona, en donde pues nos dan las diferentes condiciones y también etapas asociadas a seis pasos. El primero asociado a la planeación, el segundo el diseño, el tercero la consulta, cuarto revisión de calidad, quinto publicación y sexto evaluación. Voy a hacer un análisis muy general por cuestión de tiempo. Entonces, el primero, asociado a la planeación, está relacionado a la agenda regulatoria. Esto está vinculado al decreto 1081 de 2015. ¿Qué es lo que busca? De alguna otra manera, las entidades, pues la idea es que construyan una agenda regulatoria que recopile las actividades que van a llevar el próximo año, las temáticas, las posibles regulaciones que van a expedir. Y pues con todo esto, la idea es que se anticipen, planifiquen debidamente y pues también permitan identificar aquellas temáticas sobre las cuales las entidades pues van a regular en el corto y en el mediano plazo. ¿Sí? Todo esto pues permite darnos pues a todos una advertencia de la necesidad de intervenir dentro de los próximos periodos. La segunda, que es nuestro caso de estudio de esta sesión y este taller, es el diseño de la regulación. Luego de establecer esta planeación y la agenda y entender pues el listado de temáticas y regulaciones que vamos a expedir, viene este diseño de regulación, ¿sí? Que busca más que todo pues resolver las posibles y ver las posibles intervenciones que se van a llevar a cabo. Sí, pues la idea es hacer una clase de lógica y llevar a cabo una dinámica participativa, como lo mencionó bien César. La idea es que entre todas las entidades y pues también sea un trabajo multidisciplinario, como lo ahorita más adelante lo voy a también a mencionar en la parte de los principios. Y la idea con todo esto es que pues en este punto el análisis de impacto normativo pues involucre diferentes puntos, como es el análisis del problema, como es el análisis de los objetivos, el análisis de las alternativas. Y pues bueno, ahorita quiero mencionar un ejemplo pues claro que estamos viviendo en este momento pues en la ciudad de Bogotá. Entonces la idea es como también involucrarlos ustedes con ejemplos. También ahorita más adelante vamos a tocar un tema muy participativo mediante un taller. Entonces, bueno, más que todo mencionando el tema del problema, de los problemas públicos, pues los problemas públicos pues en sí no existen por sí mismos, ¿sí? No son objetivos, no dependen de la definición y la comprensión que se tenga pues, en la parte del decisor. Todo es un trabajo colaborativo, ¿sí? No todos los problemas pues en sí se pueden convertir en problemas públicos. También hay que pues, hacer estudio claro de eso. Y pues no todos estos problemas públicos pueden llegar a alcanzar una definición precisa que se traduce o que puede llegar a culminar en decisiones públicas acertadas. Estos problemas, pues en sí deben ser definidos, deben ser estructurados, organizados, de tal forma que se pueden de alguna otra manera abordar social y gubernamentalmente de acuerdo pues con los recursos que tengamos a la mano. Esos recursos que nosotros podemos llegar a tener pues están asociados a recursos intelectuales, recursos legales, recursos fiscales, políticos, administrativos, bueno, entre otros. Entonces, bueno, ya pues conlleva después al estudio de los objetivos y posteriormente el estudio de las alternativas, que pues la idea es que a medida que vaya pasando pues el taller lo vamos pues tocando. El tercero está asociado a la consulta pública. Una vez definido y finalizado el proceso del diseño, el documento regulatorio de alguna otra manera debe someterse a consulta pública, ¿sí? Es para esto se debe pues, hacer uso de las plataformas web, de los grupos focales, y hay una herramienta que es de gran utilidad que también la ha implementado
y vinculado al Departamento Nacional de Planeación, que es el Sistema Único de Consulta Pública, SUCOP. De alguna otra manera los invitamos, también aprovechamos el espacio para invitarlos para que la conozcan. Es una herramienta que de alguna otra manera está hecha para ustedes, para que vinculen también esos principios de transparencia, esos principios que de alguna otra manera nos permitirán realizar políticas públicas viables y políticas públicas participativas. Respecto al cuarto, que es la revisión de calidad, pues una vez recopilados los comentarios y las recomendaciones pues a los que haya lugar, se realiza un ejercicio de revisión de calidad, ¿sí? Todo esto pues ayuda a establecer un control previo a la publicación de este proyecto y pues que de alguna otra manera pues van a ser pues a la vida jurídica, ¿sí? Esto nos va a dar una luz para señalar si hace falta vincular algún otro actor, si pues también podemos realizar un ajuste. Entonces, esta revisión pues, nos va a permitir esto. La siguiente etapa está asociada a la publicación. Procedemos pues, posteriormente a hacer la publicación, que esto se hace mediante el diario oficial y pues la expedición pues, de esta norma finaliza pues, en la publicación, pero llega una última etapa, no menos importante, porque es en que se relaciona a la evaluación. La evaluación nos va a dar una luz de qué se logró a través de estas regulaciones, qué hay que mejorar, qué hay que modificar, qué hay que cambiar, qué hay que eliminar. ¿Sí? Esta evaluación nos va a dar también un análisis profundo, que está pues el análisis, la evaluación SPOTS, la evaluación ex ante, y pues de alguna otra manera lo que nos va a ayudar es también a mantener regulaciones actualizadas, regulaciones vigentes en el marco del tiempo. En la siguiente diapositiva, por favor. Listo. Entonces llegamos acá a los principios a los que ya me adelanté en uno. La idea de todo esto es, bueno, ver cómo la finalidad del análisis de impacto normativo. ¿Para qué? O sea, ¿qué nos va a dar esto? Entonces, para esto, el análisis de impacto normativo nos va a facilitar la toma de decisiones, nos va a ayudar también a construir normas eficientes, favorables para el desarrollo económico e incorporar el uso de evidencia en la gestión pública. Estos principios son 5 más que todo. El primero, la multidisciplinariedad. Voy a nombrarlos y ahorita los analizamos en conjunto. El segundo, la coordinación. Tercero, evidencia. Cuarto, participación y transparencia. Y el quinto, la proporcionalidad. Entonces, el primero, como ya les mencioné, la idea es que en este primer principio, pues sea un principio que de alguna otra manera lo tengamos en consideración siempre por cuestión de que vincula una labor conjunta. ¿Sí? Entre entidades, entre sectores, que no solamente estemos trabajando el Departamento Nacional de Planeación, sino también nos vinculemos a otras entidades y lo mismo las otras entidades con entidades y sectores que pues sean de interés. Respecto a esto, pues de alguna otra manera nos puede ayudar también a generar un alcance y pues también la pertinencia y también generar esa capacidad de implementación, viendo también qué consecuencias tienen para la sociedad. La segunda está asociada a la coordinación. Entonces, pues para esto, pues es fundamental por cuestión de que se involucra pues en una etapa muy temprana pues a las entidades como la que acabé de mencionar y pues con todo esto lo que nos genera es como ese arreglo institucional que de alguna otra manera va a ser estudio de las funciones pues también de inspección, vigilancia y control que pues como ustedes saben se encuentran en cabeza pues de diferentes autoridades. El siguiente está relacionado a la evidencia. Ustedes, como saben, las regulaciones no deben estar basadas solamente en supuestos, también tenemos que estar basándonos en evidencia, ¿sí? Esto se relaciona al uso de los datos, al uso de la información, ¿sí? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo lo podemos tratar? El manejo, la transformación de los datos. Y pues con todo esto permiten pues a los reguladores pues contar con la información suficiente y pertinente para adelantar ese análisis pues con métodos cualitativos y cuantitativos. Esto pues ayuda a que los responsables de la toma de decisiones pues vinculen e identifiquen cuál es la intervención más eficiente y eficaz pues a partir de la evidencia. El siguiente es la participación y transparencia. ¿Sí? Las autoridades pues en sí deben considerar la consulta pública, o sea, de alguna otra manera deben generar y vincular esta herramienta, más que todo como por ser una labor transversal al proceso de la ¿sí? Debe, pues, es no más que todo por cuestión de que cuenta pues con la opinión, con los comentarios de los regulados e interesados en cada etapa pues del análisis de impacto normativo, generando pues en sí con esto pues unos beneficios y pues también enriqueciendo pues el ejercicio de esta metodología. El siguiente y el último está relacionado a la proporcionalidad. Entonces, esto quiere decir que entre más amplio y más riguroso sea pues, el estudio,
más metodologías y más exhaustividad debe tener el análisis. ¿Sí? O sea, hay diferentes metodologías. El análisis de impacto normativo cuenta con varias herramientas y varias metodologías que nosotros como entidades tenemos que hacer estudio uno por uno y ver cuál se nos pues, vincula y pues cuál aplica mejor a nuestro caso de estudio. Y pues también pues se encuentra también el caso del lenguaje claro, pues acá no está mencionado, pero también es importante eso, considerar la importancia del lenguaje claro, que nosotros cuando estemos diseñando esto, pues tengamos un lenguaje que de alguna otra manera una persona que no esté vinculada o no trabaje con nosotros, pues pueda entender. Eso también es muy importante y pues de alguna otra manera se proporciona información pues a la sociedad en general y pues de alguna otra manera sigue, o sea, vinculamos esos sectores que de alguna otra manera pues no han estado vinculados en otros momentos de estudio. La siguiente. Perfecto. Entonces, el análisis de impacto normativo se clasifica en dos. Hay dos tipos. El primero es el análisis de impacto normativo completo y el segundo, el análisis de impacto normativo simple. Les voy a mencionar y pues a la final les hago una diferencia por cuestión de que muchas entidades también pues tienen como esa confusión de cuándo puedo aplicar, si, cuándo es completo o cuándo es simple. ¿Sí? El primero, pues como ustedes dan cuenta, es un poco más largo, cuenta con 7 pasos. El primero está asociado al problema. Entonces, en esta etapa pues, se identifica con claridad pues, el problema pues, que se necesita ser solucionado, también presenta la evidencia de su magnitud y el alcance, lo que hemos mencionado en estos minutos. El segundo es el tema de los objetivos, que definen pues, los objetivos, las metas y los resultados que se esperan obtener con la intervención del gobierno. El tercero, el tema de las alternativas. ¿Sí? Se identifican y describen un grupo de alternativas viables para la solución del problema. El cuarto, análisis y evaluación de alternativas. Se lleva a cabo una evaluación adecuada y un análisis de los beneficios y costos de cada alternativa viable, lo que ahorita mencionaba César. La quinta, las conclusiones y la alternativa elegida. Si se explica cuál es la alternativa elegida, por qué la elegimos, o sea, qué beneficio nos va a dar a nosotros y por qué no, se hace una comparación de por qué no elegimos las demás, pues también en términos de costo-beneficio. Y esta, pues de alguna otra manera nos van a vincular esos beneficios, pues que sean mayores a los costos. La sexta, la implementación y monitoreo. Se provee pues que información sobre cómo sería implementada, monitoreada y revisada la alternativa elegida. Y por último, la etapa de consulta pública. Con esta etapa pues ya termina el completo. Y pues está más que todo lo que ahorita les mencioné, que pues más que todo lo que permite es vincular la participación de los usuarios, los grupos interesados, pues es muy transversal en, todo, pues, en toda la elaboración del análisis de impacto normativo. Ya hablando del segundo tipo de análisis de impacto normativo, que es el simple, tiene los mismos pasos, pero no se cuenta con lo que es el análisis y evaluación de alternativas y también pues el estudio pues, de la alternativa elegida, ¿sí? Entonces, como ustedes ven, pues prácticamente son como los mismos pasos, las mismas etapas, solamente pues que en el análisis de impacto normativo completo, pues cuenta con el estudio de las metodologías, de las alternativas. Entonces, pues ya depende cómo es la situación y pues la diferencia que conlleva una con la otra, pues se rige bajo el decreto de 1468 del 2020, que ustedes lo pueden revisar. Y pues el caso con respecto a la diferencia es que entre más problemático es una situación, entre más gravosa sea una situación, pues se va a implementar el análisis de impacto normativo completo. Entre menos gravosa se aplica el análisis de impacto normativo simple. Entonces, esto por este lado, ya continuamos con la siguiente sección. Muchísimas gracias, Cris. Entonces, Perfecto. ¿por qué abordamos? Y yo creo que la primera pregunta es ¿por qué abordamos el análisis de impacto normativo y por qué nos detuvimos a hablar ahí? Vimos unos principios claves y que pasan por la transparencia, por la multidisciplinaridad, por la coordinación, y es por lo que mencionábamos anteriormente. Todos tienen un punto de vista, una forma de leer el problema de política pública, y no es una forma de leerlo más válida que la otra. Precisamente todos entran a conjugar un problema, pues propiamente un problema de política pública. Entonces, ¿por qué es clave que lo definamos bien? Como lo mencionábamos ya hace un rato, primero, porque vamos a identificar que se deben hacer cambios en dónde estamos teniendo inconvenientes. Entonces, la adecuada identificación del problema de política pública nos va a decir en dónde tenemos problemas. ¿Y eso qué nos va a ayudar a decir?
en el marco de la metodología de análisis de impacto normativo y en general cuando estamos haciendo evaluaciones de problemas análisis de problemas de políticas públicas. Pues que nosotros a partir de esos problemas, de esos inconvenientes que estamos identificando en cada una de las de los ámbitos del problema que estamos identificando, que estamos planteando, que estamos dibujando, vamos a trazarnos unos objetivos puntuales sobre uno, dos, tres, los caminos que tenga o las, las consecuencias que tenga el problema de política pública. Entonces es por eso precisamente que el problema tiene que estar bien y ampliamente definido. A partir de esos objetivos, entonces nosotros vamos a dibujarnos unas buenas alternativas que nos permitan conseguir el objetivo A, el objetivo B, el objetivo C y los que tengamos. Entonces es por esto que el problema de política pública resulta siendo determinante y la sección del análisis de impacto normativo que se enfoca en describir el problema de política pública va a ser fundamental para el resto del ejercicio. Si no lo hacemos de forma adecuada, vamos a tener inconvenientes más adelante o lo que nos va a tocar es empezar a ir y volver entre secciones, a retroalimentar después de lo que identifiquemos en etapas posteriores, qué nos faltó ver en el problema de política pública para que tenga consistencia. Entonces es por eso que desde un comienzo se recomienda que esta identificación se haga de una manera rigurosa, con tiempo, y sobre todo pues con la participación de todos los que podamos incorporar en el ejercicio. Para esto es importante que nos pongamos en una posición neutra con respecto a la participación de diversos actores y es lo que les mencionábamos. No todos van a tener la misma lectura porque no todos los grupos de interés perciben los mismos impactos. Entonces es fundamental que recibamos esos comentarios como parte del problema del dimensionamiento de ese problema de política pública y retroalimentemos el ejercicio para que en conjunto nos podamos fijar unos objetivos claros sobre las intervenciones que vamos a proponer. En esta medida, ahí es donde nosotros vamos a decir, tenemos o por lo menos estamos caminando hacia tener intervenciones pues de calidad que nos permitan evitar o contener o reducir esa probabilidad de aparición de efectos imprevistos, de mutación del problema y que podamos actuar de manera más adecuada frente al problema de política pública. Y entonces, como es un ejercicio tan grande y tan complejo, pues cuáles son las herramientas que podemos emplear para pues, precisamente identificar ese problema y mencionar ese problema de política pública. Desde el Departamento Nacional de Planeación nosotros promovemos que se utilice un árbol de problemas, siendo que es una representación visual que facilita precisamente de forma jerárquica la lectura de cómo se está presentando ese problema, que lo que sean las causas sean precisamente causas y no empecemos a confundirnos con el problema o el objetivo que nosotros vamos a buscar resolver y que las consecuencias sean precisamente los efectos asociados a la aparición de ese problema. Si nosotros no utilizamos este tipo de herramientas, por ejemplo, el árbol de problema, ¿qué puede pasar? Que nosotros diseñemos de forma errada alternativas que nos permitan contener únicamente las consecuencias, pero el problema siga apareciendo una y otra vez. Entonces, para ello, como les mencionamos, es importante que a través de esta herramienta de análisis de impacto normativo de representación del problema de política pública, perdonen ustedes, pues lo discutamos con todos los grupos de interés para que lo retroalimentemos, para que veamos en dónde debemos intervenir, cómo debemos intervenir, qué objetivos nos vamos a proponer en cada uno de los elementos precisamente del árbol de problema. Que las consecuencias sean efectivamente consecuencias donde nosotros vamos a hacer las intervenciones y que no sean efectos, digamos que, o temas independientes, diagnósticos independientes al problema de política pública. Resultamos, o si no, corremos el riesgo también de proponer intervenciones desenfocadas, que no solo se enfoquen en las consecuencias, sino que de pronto ni siquiera me permitan abordar o corregir los problemas que estamos identificando. Entonces, nosotros podemos utilizar un montón de instrumentos, pues porque, ¿qué nos vamos a preguntar? Tenemos un montón de gente, ¿cómo los vinculamos a todos en este ejercicio?
Podemos utilizar distintas herramientas, formularios virtuales, el mural que les vamos a mostrar ahorita, que son pizarras virtuales, el Jamboard, Miro y demás. En resumidas cuentas, ¿qué hacen estas plataformas? Nos permiten poner en una pantalla, en un tablero, en una superficie, ya sea física o virtual, las ideas de todos para que las podamos mover sin perderlas de vista. Y que así nosotros, incorporando todas las visiones de todos los grupos de interés, podamos construir precisamente un diagnóstico de política pública que represente todos los puntos de vista de los grupos de interés que hacen parte. Los formularios virtuales nos van a permitir recoger información. Entonces pensemos que si no tenemos datos, única y exclusivamente datos o registros administrativos, pensemos en las estadísticas que publica el DANE, pueden ser una fuente de información, pero no siempre tenemos datos allí. Entonces, nosotros sí podemos construir formularios para recoger datos, para hacer encuestas de los grupos de interés, preguntarles, venga, ¿qué está pasando? ¿Usted cómo lo está viendo? ¿Qué causas cree que se están generando por este problema? O cuénteme usted cómo ve este problema. Pero pues la idea es que nos retroalimenten continuamente, bien sea mediante esos instrumentos o en trabajos ya pues, digamos, diseñados para tal fin, como son las mesas técnicas, las mesas focalizadas en grupos de trabajo, pero la idea es que el ejercicio sea participativo. ¿Para qué? Pensemos en un momento como reguladores o como grupos de interés. Si yo me entero más adelante del problema y me entero posiblemente en la etapa de consulta, yo obviamente voy a aprovechar la etapa de consulta para incorporar todas las percepciones de los grupos de interés que no participaron. ¿Eso qué puede conllevar? A que me toque reprocesar esa información y que me cambie sustancialmente el árbol de problema. Entonces, en términos de trabajo, pues obviamente nos va a generar desgastes adicionales, más tiempo, más esfuerzos. De pronto habrán aportes que nosotros no logramos comprender en los comentarios, entonces es posible que nos toque buscar espacios para trabajar, para atender esas dudas. Entonces, eso nos puede generar pues, unas extensiones adicionales de tiempo que inicialmente no esperábamos. Pero estas herramientas pueden servir precisamente y facilitar la forma de trabajar. Hay herramientas metodológicas que también pueden servir desde el punto de vista de la lectura o la representación de los problemas de política pública. Nosotros les hablamos hace un minuto del árbol de problema. ¿Por qué? Pues porque es más sencillo de trabajar, pero no es la única, consideramos que es más sencillo, pero no es la única forma. Podemos, a partir de diagramas de Ishikawa o de diagramas de espina de pescado, precisamente exponer de una forma similar los problemas de política pública. Podemos acudir a mapas mentales, a mapas conceptuales. Pensemos que los árboles de problemas surgen precisamente digamos, de etapas iniciales de ideación. Y eso es lo que nosotros no debemos limitar. En un primer momento, todos los grupos de interés vamos a traer ideas y cosas para plasmar. No van a haber cosas más importantes o menos importantes. Vamos a tener causas directas y causas indirectas. Vamos a tener consecuencias directas y consecuencias indirectas. Y para eso es que este tipo de herramientas que les mencionamos anteriormente van a jugar un rol fundamental en precisamente facilitarnos cómo vamos a organizar esas ideas de una forma muy sencillita. Esto era todo lo que les traíamos el día de hoy. Obviamente todas estas herramientas las pueden encontrar en la página web del Departamento Nacional de Planeación para que se familiaricen sobre cada uno de estos pasitos. Pueden acceder al canal de YouTube para ver este ejercicio, pero lo más importante, y como lo hemos dicho, es que nos vamos a poner con manos a la obra. ¿Por qué con manos a la obra? El día de hoy tenemos una súper invitada. Su nombre es Karina Montes. Y nos van a preguntar por qué traen a Karina Montes. Karina es economista y magíster en gestión pública y tiene amplia experiencia en el diseño y aplicación de instrumentos económicos con fines de regulación y cumplimiento de la legislación. Ella tiene amplia experiencia también, viene trabajando en varios espacios con la Universidad del Externado en la elaboración de cursos virtuales de análisis de impacto normativo y ha trabajado precisamente en la implementación tanto en su país como en este del uso de la metodología. Tiene una mirada súper fresca, pero lo más importante, tiene muy clara la metodología y nos va a enseñar hoy con nuestra compañera Estefanía cómo vamos a usar el mural
para hacer un ejercicio práctico y para eso, como les decíamos, vamos a necesitar la participación de todos ustedes. Entonces, adelante, Karina, preséntate. Muchas gracias, César. Muchas gracias a todos. Espero que me estén escuchando bien porque andaba con problemas de internet. Les mando muchos saludos desde Lima y agradezco mucho la invitación del Departamento Nacional de Planeación, especialmente de César, de María Jimena, de Estefanía, de todo el equipo que tiene a bien brindarme un espacio aquí y yo encantada de contribuir, aunque sea con un poquito, todo el esfuerzo que están haciendo ahí en Colombia para la mejora regulatoria. Me parece ahora, Estefanía, que primero tú y después yo, ¿no? Excelente, gracias. Yo me quedo por aquí. Así es, muy buenos días para todos. Buenos días, Karina. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias a todos nuestros asistentes por estar además tan activos, tan atentos a nuestro chat. Tenemos todavía unas preguntitas, César. Teníamos una manito levantada. No sé si previo a cómo continuar con el ejercicio podemos cómo concluir esa parte. No te escuchamos. Tienes el micrófono apagado. Errores de la presencialidad que después de la virtualidad que después de 2 años uno no sabe manejar, Dios mío. Bueno, entonces, sí, efectivamente, lo había olvidado, qué pena con ustedes. Vimos un par de preguntas en el chat. La primera, que nos hacía Alejandro, que es compañero del Ministerio de Salud, y es si las preguntas aplican indistintamente del tipo de análisis de impacto normativo de la metodología que tenemos. Recordemos que para el contexto nacional estamos aplicando el análisis de impacto normativo simple o el análisis de impacto normativo completo con unas características y unas condiciones según lo que vayamos a hacer. Pero sí, o sea, la idea es que nosotros nos pensemos en ese problema y reflexionemos sobre todos esos elementos, porque indistintamente de que la situación sea o la intervención vaya a ser más o menos gravosa, nosotros sí tenemos que tener un problema de política pública claramente definido. Entonces, para eso va a ser esencial que precisamente nos planteemos esas preguntas y reflexionemos a la hora de construir nuestra definición de problema de política pública. José Guillermo, que nos acompaña en la sesión de hoy, nos preguntaba si cuando nos referimos a normas es sinónimo de documentos COMPES únicamente. Pensemos que cuando hablamos de intervenciones y problemas de política pública, es probable que hablemos de regulación, pero regulación no es la única forma de hacer política pública. Nosotros podemos hacer política pública para regular, para corregir, para fomentar, para prohibir. Entonces, son muchos elementos o muchos instrumentos a través de los cuales nosotros podemos hacer política pública. El documento por excelencia en el país para impartir lineamientos de política pública es el documento COMPES, pero no es el único. Insisto, nosotros podemos hacer política pública mediante regulaciones, mediante acciones de socialización, de capacitación, de divulgación y dar a conocer las regulaciones. Podemos también, pensemos en que un impuesto puede ser una forma de intervenir en un problema de política pública para corregir alguna falla. Entonces hay muchas formas en las cuales nosotros precisamente podemos resolver problemas de política pública, intervenir, no solo precisamente a través de normas o no solo precisamente a través de documentos COMPES en específico. De acuerdo con lo que nos mencionaba también José Guillermo nos preguntaba, entonces dígame usted si el reglamento técnico es sinónimo de política pública de acuerdo con el decreto 1468. El decreto 1468 no establece una definición sobre política pública, pero sí es una forma de hacer política pública. Como les mencionaba anteriormente, pensemos que la regulación regular es una forma de hacer política pública y en esa medida, pues una forma de hacer regulación es mediante la emisión de reglamentos técnicos. Otra forma de hacer regulación es mediante la expedición de normas sanitarias y fitosanitarias. O podemos emitir otro tipo de regulaciones de carácter general. Pero todas estas a la larga entran dentro de un gran grupo de lo que sería formas de hacer política pública. Además, yo había visto
porque creo que pasamos por todas las preguntas, tenía alguien la manito levantada. No sé si en este punto esa persona quiere hacernos la pregunta o si alguien más quiere hacernos una pregunta sobre la presentación, sobre los temas, tenga alguna inquietud en específico. O Estefan, no sé si tenemos a alguien, algo que nos quiera comentar, algo adicional en el chat. Duan tenía la mano levantada. Bueno, no sé si ya no. José Guillermo Rodríguez nos dice que pues las políticas públicas desde leyes del Congreso también, ¿ok? Y listo, sí, todos esos actos administrativos también, resoluciones, decretos, digamos como toda esa serie, todo ese acervo normativo que tienen las entidades, las cuales pues se imponen también unas cargas para la ciudadanía. Listo. Muchas gracias. Tienes toda la razón, Estefa, con eso que dices. Cualquier tipo de acto administrativo precisamente lo puede utilizar para hacer política pública. Tenemos una preguntita adicional y pasamos al ejercicio. Es sobre en qué escenarios se aplica el análisis de impacto normativo simple. Ahí les extendemos una invitación a darle una mirada al decreto 1468 de 2020, pero la situación es muy similar. Se las voy a dar en 30 segunditos. Yo puedo aplicar un análisis de impacto normativo de acuerdo con la gravosidad de la situación. Recordemos que actualmente en el contexto colombiano, el análisis de impacto normativo se aplica de carácter obligatoria en la emisión o modificación de reglamentaciones técnicas. Pero hay otras entidades que lo están acogiendo como buena práctica en regulación para otro tipo de regulaciones. Dentro de los reglamentos técnicos, yo tengo dos cursos de acción: emitir un reglamento técnico nuevo o modificar un reglamento técnico. Entonces, para el reglamento técnico nuevo, yo debo hacer un análisis de impacto normativo completo, que es con todas las etapas, porque como es un nuevo terreno en el cual voy a entrar, yo sí tengo que hacer un diagnóstico mucho más amplio con comparación de alternativas, teniendo en cuenta que voy a generar cargas, que voy a generar requisitos, que voy a imponer condiciones. Entonces, eso hace que me haga una situación, que genere una situación, entre comillas, más gravosa para determinados grupos de interés. Entonces, para el caso de análisis de impacto normativo de reglamentos técnicos nuevos, debo sí o sí aplicar eso que es la metodología de análisis de impacto normativo completo. Cuando hablo de modificar un reglamento técnico, es cuando voy a conocer precisamente las dos metodologías: el análisis de impacto normativo completo y el análisis de impacto normativo simple. Si mi modificación me va a imponer nuevas cargas o va a ser más difícil de cumplir o va a tener costos, mayores costos asociados con el cumplimiento, también debo hacer el análisis de impacto normativo completo. ¿Por qué? Se presume que cuando tengo que hacer eso es porque tengo nuevos problemas. El problema me cambió, las consecuencias me cambiaron, me aparecieron nuevas consecuencias, entonces debería hacer un análisis más riguroso. Pero ¿qué puede pasar también? Que las modificaciones que yo quiera hacer sean para simplificar la norma. Me he dado cuenta que hay cosas que puedo hacer más sencillas, más claras, quitarle condiciones, las pruebas asociadas con el cumplimiento o con la verificación de la regulación se hacen más sencillas. Nos dimos cuenta que hay cosas que son más simples. Entonces nosotros le estamos reduciendo cargas a los grupos de interés. Entonces decimos, listo, hagámoslo mediante un análisis de impacto normativo simple. Expliquemos por qué es que vamos a hacer eso a partir de la definición del problema y vamos a decir específicamente esto me lo va a hacer más sencillo porque A, B, C o D, y ya vamos a concluir con lo que sería un análisis de impacto normativo simple. Es más sencillo, pero eso dependerá precisamente de la lectura y la exposición del problema y cómo pretendemos darle una atención. Dicho esto, quiero mostrarles el ejercicio que de ahora en adelante, por lo que nos queda del tiempo, nos va a acompañar nuestra compañera Karina y nuestra compañera Estefanía. Así, tal cual, como están viendo ustedes, se ve un mural. Entonces, ¿cuál es la ventaja de esto? ¿O a qué vamos a llegar nosotros? En que nosotros tenemos un problema. Acá al lado izquierdo ustedes van a encontrar como un ejemplo, lo que va a ser la base de un ejercicio teórico, y queremos que se vea así. A la larga nosotros decimos, claro, yo necesito es que se me vea así para que lo tengamos de forma clara. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a ingresar a un link que les estamos compartiendo a través del chat.
en donde nos vamos a identificar con figuritas de animalitos. ¿Por qué? Pues porque así opera la plataforma. Pero si quieren, le vamos a poner, como están viendo en mi pantalla, César, que yo soy el que les está hablando. Le puedo poner la entidad, le puedo poner, ay no, es que a mí me dicen Andy. Ah, no, como quieran. Tranquilos que este es un espacio precisamente para trabajar, entonces siéntanse con toda la confianza. Si quieren poner el correo también está bien, si no es opcional, pero vamos a ingresar. Entonces, y aquí es donde vamos a trabajar. Entonces, ya te cedo la palabra de control, Estefa. Adelante y todos, bienvenidos al trabajo. Listo. Entonces, bueno, ya vemos que tenemos conectados en nuestro mural 75 usuarios. Les hemos dejado en el chat a través de esta conversación el link para el ingreso. Entonces, como les mostró César, pueden indicar su nombre, su apodo, como quieran que los denominen, y abajo su correo electrónico. Entonces, ya como vemos acá, estamos adentro del mural. Esta es una herramienta súper práctica precisamente para aterrizar esas ideas que tenemos cuando trabajamos con mucha gente. Entonces, vamos a hacer un ejercicio práctico para iniciar, para soltarnos un poquito en la herramienta. Entonces, primero, en la parte izquierda, en la parte de arribita, ahí hay ese cuadrito. Van a dar clic, por favor, y ahí les da la opción text. Entonces ahí salen como unos post-its, unas noticas que ustedes pueden crear. Exacto, pueden crear ahí, las pueden trasladar al primer cuadrante de la mano derecha. Ahí pueden escribir. Pueden también, una vez finalicen su escritura, hola, exacto, hola, saludos, exacto, listo. Ahí ya, por ejemplo, César está escribiendo, Wilson tiene una, Orlando tiene una también circular. Pueden probar escribir, perfecto. Dando clic sostenido, pueden deslizarla en el cuadro, en el cuadrante, y pueden, digamos, ubicarla en el sector que ustedes necesiten. Y dando clic y dando escape de cada una de las fichitas, de cada una de las notas, pues ya salen de la edición de la misma. ¿Listo? ¿Alguno tiene algún inconveniente para mover, para ingresar? Bueno, tenemos 115 usuarios. Esto pues nos representa un gran reto, pero vamos a trabajar muy activamente. Listo, entonces ya vemos que todos ya están ingresando sus noticas. Ahora vamos a hacer el siguiente ejercicio de práctica en el cuadrante de abajo. Tenemos una mano levantada. Tenemos una manita levantada. Gracias, soy Ángela Rojas. Quisiera, ya escribí hola y no sé cómo recuperar ese hola porque me apareció una nueva nota. Caramba, dale de pronto atrás. Eso nos va a suceder mucho, Estefan, Sí. porque somos muchísimas personas. Entonces, ¿qué los invito? Como somos tantas personas, ustedes pueden utilizar su mouse, como están viendo en la pantalla en este momento, para acercarse, para alejarse, para navegar en la pizarra por donde quieran. Seguramente todos estamos iniciando acá. Entonces, todos estamos abriendo nuestra primera notica acá. Entonces, si Estefanía va a crear la nota y César va a crearla a la vez y Karina la va a crear más a la vez, nos van a salir todos en la misma posición. Entonces, procuremos buscar un espacio vacío y creamos una notica. Y si es el caso, la podemos mover como les explicaba Estefanía y le damos doble clic para diligenciarla, o al contrario, que es la abrimos, diligenciamos y la movemos a donde necesitemos. Y así nos evitamos lo que precisamente nos estaban mencionando, porque somos muchas personas, y la idea es pues que todos podamos presentarnos. Adelante, Estefan. Listo, entonces vamos a hacer ese ejercicio pequeño para podernos organizar dentro de los cuadrantes. Vamos a reducir una vez creada la nota, la vamos a reducir y nos vamos a tratar de ubicar cada uno en un sector y evitar, digamos,
superponer nuestra nota de la del otro participante. Entonces, por ejemplo, veo a Maribel. Por ejemplo, Maribel, dale clic a tu nota. Vamos a ver lo que está haciendo Maribel. Bueno, voy entonces a crear una nota de color amarillo en la parte izquierda. Voy a crear esta nota. Listo. Y voy a dar clic. La estoy agrandando y voy a poner mi nombre, Estefanía de DNP. Y voy a reducirla y doy clic sostenido sobre mi nota y la voy a ubicar en un cuadrante, entonces en un espacio específico para que por favor cada uno ingrese su nombre. Aquí la idea es ingresar el nombre y asignar un lugar del cuadrante izquierdo. Listo, vemos por ejemplo, listo, aquí ya nos estamos organizando un poquito. Perfecto, ya vemos que cada uno está creando su nota, la está reduciendo, la está ubicando en un sector del cuadrante. Perfecto, esto nos va a servir para nuestro ejercicio. La idea es que Karina ya va a proceder a contarles cuál es la dinámica y acto seguido ustedes van a indicar sus ideas y por favor, pues tratemos de ubicar nuestras notas de la forma más ordenada posible para que todas nuestras ideas podamos procesarlas de manera adecuada. Es divertido esto, Estefanía. Sí. Y agradecemos también porque todos están muy activos y están, digamos, como les decimos acá, cacharreándole a los ítems que nos da la plataforma. Entonces, súper útil. ¿Listo? Ahora sí, entonces, ya con el ejercicio claro, cómo utilizar la herramienta, entonces ahora sí, manos a la obra. Vamos entonces a tratar de quitar las noticas que están dispersas en todo el mural. Esto, mejor dicho. Vamos a quitar las notas del cuadrante del mural. Listo, vamos entonces a despejar nuestra zona de trabajo. Listo, Karina. Adelante. Gracias, gracias Estefanía, muchas gracias nuevamente. Les mando un saludo muy grande desde Lima, Perú, que aquí ya estamos cambiando al otoño, así que hoy día hace un poquito de frío. Miren, para empezar, muchos de ustedes seguramente trabajan en la administración pública. Ustedes saben que a veces vienen los jefes, ¿no? Y nos dicen, bueno, hay que sacar una regulación de esto y del otro. A veces funciona así, ¿no? Pero ¿cómo debe funcionar, ¿no? Según las mejores prácticas y las lecciones aprendidas de tantísimos países que han pasado por este camino de la mejora normativa. Primero, pues, buscando información, teniendo evidencia concreta de fuentes confiables y a partir de ahí darnos una idea del diagnóstico, de qué está pasando en este ámbito donde nosotros ejercemos una labor reguladora o normativa. Entonces, los invito a que den esta lectura del mural que está ahí. La lectura es de 2 minutos. ¿Qué opinan? Que todos leemos y nos damos 2 minutos para leer. Estos son 4 o 5 párrafos y hay un dibujito, miren. Todavía no pongan los posits, no pongan todavía las etiquetas. Lean el documento, damos 2 minutos para la lectura y luego comenzamos a hacer el ejercicio, ¿ya? La lectura es sobre un tema que todos podemos vivir, no es un tema pues algo de reactivos nucleares, ¿no? Es un tema cotidiano que todos podemos comprenderlo, entonces damos 2 minutos, yo me voy a callar porque yo hablo mucho,
para que ustedes se concentren y lean. Yo voy a estar por aquí, voy a contar los 2 minutitos. Si quieres, Karina, voy a dar lectura para que todos digamos. Ya, pero estupendo. Por supuesto, Estefanía, dale. Listo, entonces, la contaminación del recurso hídrico en Colombia parte del hecho de que un gran porcentaje de las aguas residuales provenientes del uso doméstico, industrial y agrícola se vierten sin tratamiento previo o adecuado, facilitando la acumulación de materia orgánica, fertilizantes, plaguicidas, hidrocarburos y sustancias químicas en las fuentes hídricas. Lo anterior tiene efectos en la degradación de la fauna, flora y ecosistemas, el aumento de la tasa de mortalidad por enfermedades gastrointestinales como hepatitis, diarreas, vómitos e intoxicaciones, entre otras. Aumento en el costo para la potabilización del agua y reducción de la producción agrícola, entre otros. Teniendo presente la gravedad de la contaminación en Colombia, se han empezado a tomar medidas para la descontaminación, como lo es la construcción de sistemas de drenaje del agua residual, de tratamiento del agua residual. Al menos 6.2 millones de colombianos reciben en sus casas agua que representa un gran riesgo para la salud y 368.000 de ellos están expuestos a que ese líquido contenga altas concentraciones de bacterias fecales, virus, parásitos y elementos no biológicos como minerales y sustancias químicas, lo que lo hace inviable para el consumo. Si bien este 13.6% de la población colombiana se enfrenta a elevados riesgos cada vez consume agua de la llave, cada vez que consume agua de la llave, no quiere decir que el resto esté a salvo. De acuerdo con el Informe Nacional de Calidad del Agua para el Consumo Humano, presentado por la Subdirección de Salud Ambiental del Ministerio de Salud, 1 de cada 3 municipios suministra agua de buena calidad. En el resto no es apto para el consumo. La Organización de las Naciones Unidas estima que 800.000 personas mueren cada año en el mundo por causas relacionadas con la falta de agua potable, más que las víctimas humanas en conflictos, sismos y epidemias, según un informe. Y 2.000 millones de seres humanos más, es decir, la cuarta parte de la humanidad, carecen de este insumo en condiciones seguras. En un intento por medir el impacto de la contaminación del agua, el Instituto Nacional de Salud dio a conocer hace poco el informe Carga de la Enfermedad Ambiental en Colombia, que el 71,6% de las muertes por enfermedad diarreica aguda, que afecta principalmente a niños menores de 5 años y adultos mayores de 60, tiene como principal desencadenante la calidad del agua. Esto sin contar con que el consumo del agua contaminada causó 1.209 muertes en 2016, lo que representa cerca del 10% de todos los fallecimientos relacionados con factores ambientales en el país. Listo. Listo, les voy a dar el primer tip, ¿ya? Miren, yo les voy a decir por dónde empezamos. Si podemos ir a la derecha, un poquito en el mural, vamos a empezar por el tronco. Primero, antes de empezar a que pongan la notita, les voy a decir por qué es un árbol. Algunos seguramente ya lo saben, pero yo les voy a contar a los que no saben por qué es un árbol. Porque cuando uno camina, ¿no? Cuando uno camina, por ejemplo, por un parque, por un bosque, por donde sea que hay un árbol, ustedes lo van a ver, el árbol, ¿no? Ustedes lo ven. Y ven sus ramas, y lo ven verde, y cuando es invierno lo ven flaco, pero lo ven, ¿no? El problema es igual. El problema ustedes lo ven, ¿no? Los efectos y el tronco que está arriba, ustedes lo van a poder ver. Así son los problemas públicos. Uno los puede ver, los puede sentir, puede ver los efectos. Pero la raíz, la causa, esa no se ve. Eso es difícil, eso es lo más complicado. Por eso está escondida, por eso está debajo ¿no? Cuando yo camino, no veo la raíz del árbol. Eso es lo más complicado. Así que vamos a empezar por lo fácil. Yo siempre digo, concentrémonos en las causas porque es lo más difícil, pero empecemos armando la parte que vemos. Entonces, los invito a que en el problema nos damos un minutito, un par de minutitos para que ustedes digan cuál creen que es el problema, pero solo en el tronco, ¿eh? Todavía no pongamos todo. Vamos en orden. En el problema, donde dice problema, los invito a que ustedes me digan cuál creen que es el problema aquí en esta lectura. ¿Cuál creen que es? En base a lo que nos ha contado César, lo que hemos estado conversando, las guías del DNP. ¿Qué problema hay? Ah, sí, están excelentes que estén participando, ¿eh? Eso demuestra su interés y su preocupación. Ustedes saben que dicen, bueno, la ciencia política indica, ¿no? Yo no soy politólogo, yo soy economista. Indica que
¿ese es mi teléfono? No, no es mi teléfono. Indica que los problemas públicos son como enfermedades sociales, ¿no? Acuérdense cuando uno va al doctor, ¿qué nos dicen? A ver, vamos a ver, voy leyendo, ¿eh? Ya hay algunas ideas ahí. A ver, les voy a decir cuál considero que está espectacular, ¿eh? Que está muy bien, muy bien. A ver, vamos a ver. Por ejemplo, ahí alguien ha puesto alta contaminación del recurso hídrico en Colombia. Está muy bien ese problema. A ver quién lo ha puesto para darle una estrella. Ese problema, ¿por qué está bien? Les voy a decir. Vamos a ver, vamos a hablar de las características que tiene que tener un problema para que esté bien. O quien pone contaminación en el agua. Está muy bien. Bueno, casi todos están poniendo cosas positivas, ¿eh? Aguas no apta para el consumo humano, también está bien. ¿Por qué está bien? Porque el problema tiene que tener una característica primero negativa o asociada al riesgo, ¿no? Ahí está la característica negativa y asociada al riesgo. ¿Cuál es la otra característica que tiene que tener un problema? Tiene que estar asociado a el bienestar de las personas, ¿no? Si algo no me está haciendo una megua o un impacto negativo en el bienestar, eso significa que no es un problema probablemente, ¿no? Es posible. Yo tengo que tratar de vislumbrar en el problema cuál es ese efecto, cuál es esa brecha, cuál es ese daño que me está generando, ¿no? La contaminación del agua es una circunstancia negativa, por supuesto. A ver qué otra cosa. Contaminación. ¿Quién le podría poner una cifra a su problema? Miren, un problema que esté ya recontra bien, súper sólido, es aquel problema que luego yo voy a poder medir. Porque acuérdense cuando uno va al doctor, ¿eh? Imaginemos que vamos al doctor y el doctor me dice, no, ¿sabes qué, Karina? Estás con el colesterol para arriba, ¿no? ¿Cómo vas a ver cómo me va a curar? Me va a dar seguramente un tratamiento y después de un tiempo me va a decir, baja tu colesterol, ¿no? Entonces, el problema va a estar mejor si ustedes buscan alguna métrica o algo que la lectura lo tiene, ¿eh? Algún indicador, algo, una característica, algo que luego, cuando yo pueda volver, así como cuando vamos al doctor y nos dice baja el colesterol, me encontraron mi problema, luego yo tengo que poder hacerle seguimiento, ¿no? Porque ese es una de los problemas que tienen las regulaciones, ¿no? Muchas veces nos dicen, oh, está contaminado. Vuelvo después de 10 años y está peor, y he sacado 40 normas, ¿no? Eso es lo que debemos evitar, ¿no? Entonces, no sé si alguno se anima a ponerle un numerito a su problema, a ponerle algo que nos vaya indicando la magnitud. ¿Ustedes creen que en la lectura, ahí por ejemplo alguien ha puesto 368.000 colombianos expuestos a líquidos contaminados? A ella me van diciendo un número, ¿no? Me dando un atributo que luego yo posteriormente voy a poder hacer seguimiento. Me va midiendo mi problema, me va dando un contexto, para yo saber si es un contexto grande, ¿no? O si es un contexto chiquito. Inclusive en el problema que ustedes tienen ahí, se van a dar cuenta que tienen unas burbujas, ¿no? Tienen como un gráfico de burbujas, y ese gráfico tiene, creo, provincias, regiones, no me olvidé cómo se llama en Colombia, discúlpame por favor, a mí con lo que me gusta Colombia. Entonces uno podría decir, por ejemplo, dónde se concentra más, si es que quisiéramos hacer un problema ya acotado al territorio, ¿no? A ver, vamos a ver, por ejemplo, ahí dice, alta contaminación de recurso hídrico en Colombia que genera riesgos a 6.2 millones. Ahí que están riesgos de salud. Muy bien el verde, ¿ah? Excelente. El celestito también. 368.000 colombianos, ese naranjita, está espectacular. 800.000 personas mueren al año en el mundo por falta de agua potable. Está bien el moradito, pero ya se ha ido al mundo, ¿no? Entonces, ojo con el mundo, porque si ustedes tienen una facultad regulatoria, imaginemos local, van a tener que tratar de ubicarlo a su ámbito regional. Si ustedes pueden ejercer una regulación de ámbito nacional, ahí sí contamos a todos los colombianos. Si usted está en algún municipio o alguna estructura territorial, podrían poner el agua de su territorio. ¿Por qué no? El agua es una sola, alguna vez me dijeron. Pero por supuesto que yo puedo generar algunas intervenciones que me ayuden a curar ese ambiente territorial. ¿Ya? Miren que está excelente, casi todo.
Bueno, La voz. no tengo tiempo de leer otro. Sí, tengo una manito o una voz. Tenemos dos Estefanía, tú me manos avisas. levantadas. Tenemos la mano levantada. La primera es la de Ángela. Ángela, ¿quieres participar con respecto a la formulación del problema? Bueno, Ángela no. Oscar. Oscar, buenos días. ¿Quieres participar? Bueno, adelante. No. Listo. Listo, seguimos. Seguimos, que igual hay bastante participación a través de las notitas. Vamos a ver cuál es la más cercana, ¿ya? Muchos están bien. Hay un post en medio que decía, hay varios de ahí que podrían ser efectos. Entonces, para seguir avanzando con el ejercicio, yo les diría cuáles creen que es el efecto del problema. Es como con el colesterol, ¿no? Si yo tengo el colesterol muy alto, el doctor me va a comenzar a decir, oye, si sigues con el colesterol alto, de aquí a un tiempo, el efecto es como el mediano plazo, ¿no? El no inmediato, el no hoy, el mañana. El mañana depende, ¿no? Ayer andaba hablando de los problemas aquí en mi país, porque aquí también en Perú estamos muy metidos con el análisis de impacto normativo y hablamos, por ejemplo, el efecto que hoy alguien no pague su jubilación. No lo vamos a ver mañana ni en 5 años, lo vamos a ver de repente en 10, en 15 años, pero lo vamos a ver. Cada problema va a tener su propio mediano y largo plazo. Aquí en el agua, a ver, los invito a que vayamos poniendo los efectos. Algunos que están ahí pueden ser efectos, por ejemplo, cuando hablamos de salud, ¿no? Hay uno que dice sequías, por ejemplo. ¿El problema de hoy es las sequías o es la contaminación del agua, por ejemplo? Les voy preguntando. No significa que el problema no pueda ser sequía. Y yo como gobierno, si yo soy el gobierno hoy día, tendría que enfrentar la sequía. Pero la lectura que hemos dado más está asociada a la contaminación y cómo eso va generando estos problemas, por ejemplo, de salud pública, ¿no? Ahí están poniendo degradación de ecosistemas, por supuesto, ¿no? Porque el agua tiene una función, ¿no? De proceso también y puede ayudar a degradar los ecosistemas. Entonces yo los invito a que vayan poniendo ya los efectos. Los efectos son sencillos de poner, son sencillos. Yo no les diría que cuando ustedes estén formulando su problema, vamos planteando algunas ideas, ¿no? El problema primero tiene que estar asociado a una característica puntual que de preferencia tenga una métrica o un indicador que nos ayude a ver su magnitud, ¿no? Y luego en base a eso nos preguntamos, ¿y si no, nadie actúa? ¿Qué pasará en el futuro? Y ahí comenzamos a ver los efectos. ¿Qué pasará en el futuro? No en el futuro de acá 100 años, ¿no? Si quieren lo pueden poner también. Pero en el futuro inmediato, ¿no? ¿Qué pasará de acá a 1 año, a 2 años, a 3 años? Por ejemplo, están poniendo mayores costos para el tratamiento del agua. Excelente efecto. A veces la gente no lo ve, ¿no? A veces la gente no lo ve, pero ese costo lo va a tener que asumir alguien, ¿eh? O lo asume el privado, que significa que su empresa va a costar más caro y por ende los servicios van a ser más caros para todos nosotros que somos consumidores, ¿no? Ese es un costo que a veces la gente no lo ve. Muy bien, ¿quién lo puso? Enfermedades, dicen por ahí, por supuesto. Si el agua no está bien tratada, si el agua presenta contaminación, por supuesto que nos vamos a enfermar. Alguien ahí en negrito pone muertes, por supuesto, pero es que eso ocurre. Y no solamente muerte de personas, ¿eh? Sí. Muerte de animales, muerte la agricultura también. O sea, hay muchísimo efectos negativos de no haber controlado o de no controlar el problema. Hay una que está en bolita que dice descontento social. Así es. Bueno, les cuento que en mi país muchos proyectos de infraestructura importantísimos para el desarrollo nacional no pueden ser llevados a cabo producto del descontento social por temas de recursos naturales, de afectación a recursos naturales. Entonces, miren todo
todo lo que puede generar el problema. Y hay hasta un dibujo, ¿no? Qué bonito ese dibujo. ¿Quién lo puso? Para darle una estrella. Porque está muy lindo, ¿eh? Está muy bonito ese que dice agua potable. Está muy lindo. Está muy lindo ese dibujo. A ver, degradación de ecosistemas, no reciben agua en su casa, colombianos no reciben agua potable, muertes por enfermedades. ¿Se dan cuenta que los efectos es sencillo? Bueno, más allá que se nota que han estado muy atentos porque lo están haciendo muy bien, los efectos no es tan complejo, porque yo lo puedo ver. Es como les decía, ¿no? Yo camino por la calle, veo el árbol y lo puedo ver. Los efectos de un problema no son complejos de ver. Pero les voy a dar ahora otro tip que les va a servir. Así como les conté lo del colesterol y que yo trataba de medirlo, el problema que tiene un efecto también lo tengo que tratar de controlar. Sería bueno, no en este momento porque estamos haciendo un ejercicio de practicar, sería bueno también ponerle una métrica, así como lo han puesto ahí, ¿no? Por ejemplo, ahí alguien ha puesto 800.000 personas mueren por causas relacionadas al agua potable. Recuerden que todo este tema del análisis de impacto normativo está muy relacionado con la evidencia, ¿no? Entonces, la mayor evidencia que ustedes tengan, la mayor evidencia que tiene que estar reflejada en el árbol, tanto en la descripción del problema como en los efectos. ¿Por qué? Porque luego yo voy a poder medir la actuación del Estado. Y yo voy a poder decir, mira, si yo no actuaba hoy, 800.000 personas morían, pero ahora actué, el agua ya tiene parámetros, porque una cosa es el agua que está en el problema, que me va a decir, ¿cómo sé que el agua está limpia? ¿No? Seguramente le meto pues un frasco, ¿no? Bueno, imaginemos que este es el frasco, este es mi café, pero imaginemos que meto el frasco y le saco un análisis de parámetros, ¿no? pH, aceites y grasas, sólidos suspendidos, no sé, yo no soy experta en eso, pero más o menos algo manejo. Entonces, algo de la métrica del agua, ¿no? Que es muy diferente, ¿por qué? Porque la métrica del agua me va a decir, ¿cómo sé que el agua no está contaminada? Volvamos un poquito al problema. Lo principal del problema, vamos a ir un poco haciendo algunas ideas fuerza aquí. El problema está asociado al agua, a la contaminación del agua. Ese es el problema real de la lectura que hemos visto. El agua está contaminada y contamina a un grupo de población. ¿Qué sería ideal tener? Por ejemplo, yo les digo, ¿con qué está contaminada el agua? ¿No? ¿Qué tiene? ¿Tiene grasa? ¿Tiene sólidos suspendidos? ¿Está mal el pH? ¿Tiene qué bacteria tiene, microbios, o está toda contaminada, si tiene todo, le saco es como cuando vamos al doctor y nos sacan sangre y nos sacan todo, ¿no? Ya si yo tengo anemia, colesterol, ya eso ya pues ya estoy recontra mal, ¿no? Pero si tengo algo, este es el momento de decir con qué está contaminado, ¿no? Esa sería la característica del problema, ¿no? Mi agua está contaminada porque tiene sólidos suspendidos, tiene aceites y grasas, o tiene no sé qué cosa en el agua. Y eso afecta, ¿no? A 6.2 millones de colombianos o a 2 de cada 3 municipios en Colombia. ¿Algún ejercicio, algo que me permita a mí decir, mi problema es este y está envuelto, ¿no? Está envolviendo a este grupo poblacional. Esas son las características principales que debería tener el problema si yo quisiera cerrarlo, ¿no? El agua está contaminada principalmente con X, Y parámetro y esta población está involucrada. Ahí es donde ustedes, por ejemplo, gracias a Laura que me corrigió que eran departamentos en Colombia, gracias. Entonces es parecido a Perú. Perú se llama departamentos, pero luego se cambió a región, pero bueno. Ya terminé con doble nombre en la cabeza. Imaginemos que ustedes son de un ente territorial departamental, entonces ustedes podrían ver si su departamento está metido en la contaminación del agua y entonces ya van disminuyendo, ¿no? Para que no busquen pues por todo el agua en todo Colombia, seguramente hay lugares donde no hay contaminación, ¿no? Y los efectos, como les decía, los efectos es algo más sencillo. Ahí sí podemos ir diciendo qué genera esta contaminación de este grupo poblacional.
Puede generar enfermedades, costos de tratamiento, afectación a la salud, aumento de tasa de mortalidad, enfermedades diarreicas. Miren, ahí han puesto un dato bien interesante. 71.6 de las enfermedades diarreicas, menores de 5 años, mayores de 80, imagínense, qué alto es eso, ¿no? Ni hablar, 71.6 de muerte por enfermedades ambientales en Colombia, terrible, ¿no? Ya da terror, ¿no? Ya da ganas de uno irse corriendo y ya no botar nada malo al agua. Ya más o menos tengo una idea de mi problema en este momento. Vamos con los tips, ¿eh? Problema asociado al bienestar, tratar de buscar una métrica, tratar de asociarlo a la calidad de vida, descrito muy simple, ¿no? Pero con información, con evidencia. Y el efecto, mirar en el mediano y en el largo plazo y pensar qué va a generar esto en el futuro. Tratar de buscar muchos escenarios, porque así voy a ver dónde voy a intervenir. Y ahora sí vamos a la causa. La causa para mí es lo más complicado, porque la causa a veces no se ve, ¿no? Sin embargo, la lectura ya nos da una idea de las causas, ¿eh? La lectura nos da alguna idea. Pueden haber más ideas, pueden haber más ideas. A ver, los invito a que vayan poniendo algunas ideas en las causas. A ver, vamos a ver. Acordémonos de la evidencia, de la importancia del uso de evidencia en este tipo de ejercicios. Es fundamental. Es fundamental. Me encanta el mural, ¿ah? Me encanta Estefanía, ¿no? Está divertido. Me encanta cómo veo que escriben y entonces ya no nos sentimos solas, ¿no? Porque a veces les cuento ahora con la virtualidad desde el año 2020, hablo a veces frente a una pantalla y me siento sola, siento a veces que estoy hablando conmigo misma y eso no es muy divertido. Pero Precisamente con la virtualidad nos ha pasado lo mismo, digamos, tenemos que encontrar otras herramientas para interactuar y Mural es una de ellas. no, Entonces, buenísimo, me encanta. Y aparte que tiene muchos colores, a mí me encanta el color, aunque hoy día estoy de negro, pero está buenísimo. Aquí ya Miren, les voy a ir tenemos ideas. Aquí ya tenemos. A ver, miren. Mira, tenemos una Tenemos, serie asociadas a metales pesados y megaminería, por ejemplo. Esa es una de las causas que están poniendo. Hay una que no sé si sea causa. Por ejemplo, dice afectaciones fauna y flora y territorios. ¿Será ya, que es? afectaciones, ¿dónde creen que va? Afectaciones va para arriba, ¿no? Porque la afectación es el efecto. La causa es por qué. Acuérdense que la causa es bien difícil que yo la vea. Yo la causa la tengo que investigar. Vamos a hacer como un detective. Por ejemplo, falta de regulación en el uso de insecticidas. Ya, ese está muy interesante. Miren, para ayudar con las causas, les voy a dar 4 tips. ¿Y será que podemos poner nosotros nuestros propios posits o de repente alguna forma para los tips, Estefanía? De repente alguna forma. Miren, las causas básicamente se subdividen en 4 partes. Yo les voy a contar, ¿ya? Para ir ordenando las ideas. Miren, la primera son las famosísimas estudiadas por la teoría económica llamadas falla de mercado. ¿Qué es la falla de mercado? Por ejemplo, la verde, cuando dice descarga de agua residual sin tratamiento adecuado. Eso es una externalidad, ¿no? ¿Se acuerdan de la falla de mercado, sus cursos de economía para los que estudiaron economía? Es decir, algo en el mercado ocurre y nadie, o sea, naturalmente ocurre, ¿no? Yo estoy produciendo y se descarga y no traté. Ese es una falla de mercado. Una falla de mercado es una justificación para que el gobierno entre, ¿no es cierto? Entonces, hay alguien ahí en bolita, alguien ha puesto ahí medio naranja que dice falta de controles. O el que dijo falta de regulación, ahí les doy otro tip. Una causa adicional a la falla de mercado puede ser la falla de gobierno. Cuando tengo mi regulación y cuando no controlo, por ejemplo. A pesar que tengo regulación, no controlo, no sé, no tengo presupuesto, no tengo fiscalizadores, no tengo de sistemas, no tengo frascos de monitoreo para ver si está controlando. Entonces, quien ha puesto, por ejemplo, el moradito también dice ausencia de controles efectivos a los vertimientos. Ese ya no es una falla de mercado, ¿no? Ese ya es una falla de gobierno. El gobierno
¿Por qué es importante que yo lo clasifique? Les quiero contar. Porque dentro de cada uno de los tipos de causas hay su propio método para solucionarlo. El Estado, ahora viendo el árbol, bueno, aunque ahora está como un mar de posits, pero por atrás lo pueden ver el árbol, ustedes saben que el Estado no va a poder impedir ni las muertes, ni que el agua esté mejor. O sea, el Estado no va y cura el agua, ni cura las muertes, ¿no? Ya puede reaccionar. El Estado tiene que intervenir en la causa. La causa, ¿por qué es tan importante la causa? Para mí lo es, de verdad, en tantos años de trabajo. Solo interviniendo la causa voy a solucionar, pero para eso tengo que saber en qué problema estoy. Si estoy en un problema de gobierno, por ejemplo, alguien dice ahí que no hay regulación de insecticidas. ¿Quién se está equivocando si no hay regulación de insecticidas, no? Si yo trabajo con insecticidas, por ejemplo, no sé, en una actividad agrícola, pero no tengo regulación, es decir, puedo hacer lo que sea con el insecticida, lo tiro al agua, ¿no? Lo tiro, no importa, total, nadie me va a penalizar, no hay ningún control, no tengo incentivos para tratarlo, ni enterada estoy de todo lo que va a generar. ¿Quién se está equivocando, no? ¿Dónde tengo que ajustar? Tengo que ajustar al Estado, tengo que ajustar a la empresa, ¿dónde empiezo? Entonces tengo que saber, pero les digo otra cosa. Alguien ha puesto ahí, miren un celestito, bien interesante, dice, inadecuada disposición y gestión de residuos. A veces las personas, nosotros, los seres humanos, tampoco somos muy conscientes, ¿no? Y también tratamos mal nuestros propios recursos. Entonces hay otro tip, falla individual, falla de comportamiento de nosotros como individuos. No es lo mismo concientizar a las personas que ir donde el Estado y decirle, oye, control ha puesto regulación, pusiste regulación y no ha fiscalizado, resulta que todas está todo sin control, ¿no? Que decir, oye, las personas que viven en esa zona agarran sus residuos, lo tiran, ¿no? Agarran la bolsa de plástico, sus latitas. Entonces tengo que intervenir de otra forma, ¿no? Mi intervención ya no es hacia el propio Estado, ya no tengo que ir y hacer una norma y regularla. Mi intervención es hacia las personas. Por eso es que las causas, es importante saber cuál es su tipología, quién está fallando, ¿no? Siempre alguien falla, ¿eh? O fallan las personas, o falla el gobierno, o fallan las propias empresas. Ahora, si falla la empresa, tiene que entrar el gobierno, ¿no? Es un juego esto. Detrás de esto hay mucha teoría, detrás de esto hay otras técnicas y otros tips. Pero es importante ir viendo primeramente quién está fallando. Por ejemplo, alguien ahí dice no hay educación ambiental. ¿Qué me están tratando de decir cuando yo digo que no hay educación ambiental? Pues que está fallando las personas. ¿Por qué? Porque seguramente en su idea, ¿no? En su idea de no, de que pues la tierra es de todos, ¿no? Comienzan a hacer un uso de repente indiscriminado de recursos públicos y comienzan a poner el residuo pues por todos lados, ¿no? Inclusive alguien ahí pone falta cultura ciudadana. Todas esas partes de cultura ciudadana, educación ambiental, residuos, pero los residuos domésticos, ¿no? Los residuos domésticos, eso necesitará un tratamiento posterior, porque luego el árbol, miren, les cuento, porque parece un juego, ¿no? Ah, estoy jugando, que la causa va arriba, la causa va abajo, el efecto va arriba. Todo tiene un porqué, todo tiene un porqué. De verdad les aseguro, les aseguro, desde que empezamos con el problema hasta la evaluación ex post, cada etapa de este ejercicio tiene un porqué. Por eso es importante que esté todo, ¿no? Y que la causa esté bien analizada. Ahorita no vamos a poder hacer una investigación exhaustiva, pero las ideas están buenísimas, ¿eh? Muchas de ellas tienen que ver con el comportamiento ciudadano, ¿no? La educación ambiental, la cultura ciudadana, ¿cuál otra estaba por ahí? Esas, por ejemplo, van a individuos, la falla de los individuos, la falla de comportamiento. Hay otros que tienen que ver con
falla de gobierno. Les digo cuál, donde dice falta de control, ¿no? A ver, les digo cuál otro. Ah, ahí hay uno interesante, falta de petar. Entiendo que esa es la planta de tratamiento de la región, ¿no es cierto? O sea, estoy en la región y no tengo una planta de tratamiento. ¿Quién falla ahí? A ver, ¿quién creen que falla si no hay una petar? Falla el mercado, falla la persona. Si no hay petar, ¿quién está fallando? Al final una petar, una planta de tratamiento, falla, así es, falla el gobierno, ¿no? Falla el gobierno, ¿por qué? Porque ¿de quién son las petar, no? ¿No? Si los residuos son domésticos, son de los gobiernos, ¿no? Es que a veces uno se olvida, ¿no? A veces yo hablaba hace poco mi hija estaba haciendo un trabajo, les cuento, de una ciudad, ¿no? Y siempre en las ciudades se dan cuenta los niños, ¿no? Aparece, ¿no? La iglesia, el colegio, ¿no? Y yo le dije, ¿y la cárcel? ¿Dónde está la cárcel? Porque a algún lado tienen que irse los presos, ¿no? Y la petar, ¿no? Me acuerdo que le dije eso, ¿y dónde está la planta de tratamiento, no? Y los residuos, de verdad que hay cosas que en nuestra vida nos hemos olvidado de controlar los problemas. De verdad, vivimos siempre en la casa de la Barbie, ¿no? No hay la cárcel de la Barbie o la petar, ¿no? De verdad que a veces estamos muy enfocados en un mundo ideal, cuando desde el diseño de una ciudad tienen que haber también el control para las cosas malas que van a pasar, que son naturales, que son parte de nuestro día a día, ¿no? Entonces, excelente. Los diseños de los territorios, hay uno que hablaba de los territorios, se me ha perdido. Desde el diseño del territorio tiene que estar el control de los problemas, ¿no? Porque cada acto que hacemos va a estar por ahí, por algún lugar se va a quedar. Entonces, la falta de petar, nos vamos poniendo el control de gobierno. De repente no hay petar. Ahora, hay otros que están muy interesantes que tienen que ver con la parte privada, ¿no? Por ejemplo, minería ilegal. Si hay minería ilegal, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? A ver, alguien me dice, fallan todos. Las comunidades, qué interesante, ¿eh? Para las comunidades que no necesitan priorización, las plantas de tratamiento, los candidatos que no comprenden las prioridades, pero de verdad que sí, de verdad que sí. Por eso es importante ordenar. Miren que estos métodos como el AIN, lo único que tratan de hacer es organizar. Son métodos de orden de ideas, porque en el fondo, ¿quién no sabe todo esto? ¿Por qué estamos haciéndolo tan rápido? ¿No? ¿Por qué lo estamos haciendo rápido? Porque en el fondo sabemos cuál es el rol del gobierno. Sin embargo, hay desorden generalizado, ¿no? Hay desorden generalizado. Este tipo de metodologías lo que tratan es ayudarnos a organizar, ¿no? Por eso es importante saber dónde voy a actuar, ¿no? Voy a actuar ante el privado, voy a actuar dentro del propio gobierno o voy a actuar hacia el individuo, ¿no? Hacia las comunidades, hacia las personas, hacia los colegios. Ahorita estamos haciendo un ejercicio general, ¿no? ¿Cómo sería un ejercicio verdadero de repente? Si yo quiero tratar el problema de agua a nivel general, lo más probable es que haga una ley de agua y genere controles generales. Pero ninguna generalidad, les digo de verdad bajo mi experiencia, va a solucionar un problema específico, ¿no? Ninguna generalidad. En un territorio el problema va a ser el insecticida, en otro territorio el problema va a ser el petróleo, en otro territorio el problema va a ser, y en todos lados el problema va a ser la basura, el residuo sólido generado. Entonces, la evidencia y la búsqueda de esa causa fundamental, no en todos lados hay minería ilegal, pero donde hay, tengo que tratar la informalidad y la ilegalidad de actividades económicas. Entonces, esa investigación, ese momento de detective que tenemos que hacer para formular adecuadamente, para realmente descubrir dónde está el problema, ¿no? Es como que yo vaya al doctor y me diga, bueno, pues tienes colesterol, tómate esta pastilla, ¿no? Y ya regresa. De repente el colesterol es por otro problema, ¿no? Por un problema hormonal, porque o de repente está mal el indicador, ¿no? Y mi colesterol está bien, de repente está mal o sea, tengo realmente que hacer una labor aquí de investigación, ¿no? Tengo que sacar todas las placas, así como cuando voy al doctor y me sacan todas las placas y me escudriñan, igual es el Estado. Y el Estado es peor, no el Estado, sino
El rol de la política pública es mucho más importante, y así lo dicen muchos autores, que un doctor, porque una política pública enferma a muchos, ¿no? Un doctor, si me hace mal algo, me enferma a mí nomás, ¿no? Pero una política pública mal hecha no enferma a uno, ¿no? Enferma a muchos más. Y no puede ser que existan o coexistan normas en nombre del agua limpia cuando el agua no está limpia, ¿no? Tenemos que armar bien las causas, estructurar primero las causas, saber qué causa es de quién, para que luego el Estado pueda reaccionar y intervenir puntualmente dependiendo de dónde está el problema. ¿Sí? Hay una mano levantada, creo. Sí, tenemos una mano levantada, pero antes de eso yo quería preguntarte, ante Por esta supuesto. multiplicidad de ideas y ante los tips que tú nos das, ¿cómo podemos organizar estos temas? O sea, ya digamos como más gráficamente, ¿cómo podemos hacer para clasificar nuestras causas y clasificar Sí. nuestras consecuencias? Sí. Yo diría que tanto las causas como los efectos los pueden clasificar por agente. Miren que el curso de Economía 1, una última falla, solo he mencionado 4. Ahorita les digo la 4. Gracias por, alguien está muy atento aquí que sabe que dije 4, pero solamente dije 3. Alguien está muy atento. Les voy a decir cuál es la 4 antes de decir la clasificación. La 4 son las fallas sociales. Algunos dicen que es individual, pero no, son fallas sociales. En este caso no sé si hay, pero por ejemplo la discriminación. Les pongo un ejemplo de la discriminación. Naturalmente, no naturalmente, socialmente o culturalmente, existe discriminación. De todo tipo, ¿no? Hacia los ancianos que dicen que no sirven, hacia poblaciones de nosotros mismos nos discriminan en otro país a los latinos, eres hispano, seguramente eres no sé cuánto, ¿no? O discriminación al que tiene más peso que otro o al que tiene más pelo que otro, ¿no? Ahí fallamos las personas o fallamos quiénes. Son patrones culturales desde las sociedades construidos que es difícil enfrentar, no como individuo, ¿no? Es como sociedad. Como sociedad tenemos esas malas costumbres, ¿no? Entonces, eso no necesariamente es una falla individual, ¿no? No necesariamente, son patrones culturales preconcebidos donde existe justificación para que el Estado intervenga, porque genera un malestar. No, el Estado no tiene que intervenir en todo, ¿eh? El Estado no tiene por qué intervenir en todo, no todo es un problema público. Pero cuando ese problema se agranda y afecta el bienestar, ¿qué genera la discriminación? Les pongo un ejemplo, genera violencia, ¿no? La discriminación genera violencia, por supuesto. Cuando generan violencia, división, el Estado tiene que intervenir. Es su rol cuidar nuestro bienestar, es su rol cuidarnos a todos. Entonces, esa es la 4. No la toqué porque sentí que no había aquí una falla social en este problema del agua. No lo sé si hay, habría que estudiarlo bien, pero se parece un poco a la falla de comportamiento, sino que la falla de comportamiento es individual. Les cuento, la falla de comportamiento está asociada a la neurociencia, a cómo nosotros nos comportamos de nuestro rol individual. Eso está estudiado por la psicología y también por la neurociencia. La falla social está estudiada más por el tema cultural, por el tema de cómo hereditariamente hemos sido construidos, ¿no? Preconstruidos por nuestras sociedades, por lo que pensamos de manera... yo no soy muy experta en esos temas, pero les cuento que es más asociado a cómo vamos creciendo como grupo, ¿no? Algunas sociedades, por ejemplo, son más discriminadoras que otras no, ¿no? Viene un poco de cómo nuestra sociedad nos ha ido construyendo. Así que será la 4. Y sobre el tema que me dijo Estefanía de cómo nos vamos organizando, yo siempre sugiero ir al libro de economía. Disculpen que tengo un sesgo de economía, no me lo puedo sacar. Ustedes saben que en economía existen tres nomás, 3 personajes existen en la economía, de verdad, ¿eh? No existen más. Para el que me traiga el 4, le doy un premio. Existen 3. Las familias, ¿no? ¿Se acuerdan del flujo circular de la economía? No sé si se acuerdan, pero las familias le venden sus bienes, sus trabajos a las empresas. Las empresas es el segundo personaje. Las empresas le venden bienes y servicios a las familias y se vuelve un círculo, ¿no? Así se genera el dinero, ¿no? Yo te vendo trabajo, ustedes me pagan, yo con eso compro cosas, con eso él, y así es un círculo. Entonces tenemos 2 personajes, personas, familias, pero luego se mete el Estado.
¿Por qué se mete el Estado? Justamente por la teoría inicial, que es la más antigua, la de las fallas de mercado, donde el Estado se mete y comienza a arreglar la balanza, ¿no? Cuando hay desbalance, el Estado se mete. El Estado se mete y trata de generar desbalance. Si uno agrupa las causas por los actores principales de la economía, luego va a ser más fácil saber dónde intervenir. ¿Quién está fallando? ¿Las empresas están incumpliendo? ¿Las empresas no están poniendo sus adecuados tubos, plantas, ¿no? Entonces digo, voy a ver si es la empresa. Personas. Las personas están tirando el agua, tirando su basura. Voy a ver si son las personas. Gobierno. El gobierno está fiscalizando, está controlando, está velando porque todo sea como ha dicho el papel. Así sugiero yo que lo arreglen. Estos son más un tema este es un tema más de método ya de aprendizaje poco a poco, cómo ayuda un poco, ¿no? Son los pequeños tips. Bueno, así es. Alguien ahí, Carlos Andrés, nos dice, ¿no? Personas, empresas, estados, sector, así es. Si uno lo organiza así, es más fácil luego verlo esto no como un ejercicio de lluvia de ideas, sino como un ejercicio práctico que luego me va a ayudar a intervenir, ¿no? Me va a ayudar a intervenir y yo ya sé dónde voy a ir, ¿no? Cuando tengo esas causas, cada una bien evidenciado y sé muy bien dónde está el problema, más fácil va a ser atacar, más fácil va a ser contribuir a la solución, ¿no? Ya estamos un poquito con la hora, Estefanía. Yo desde ya les voy agradeciendo muchísimo el espacio, la interacción, la participación. Me encanta el mural, pero sobre todo les agradezco mucho a César, Estefanía, la invitación y la oportunidad de poder compartir con ustedes. A Les ti, mando un Karina, abrazo desde Lima y les dejo para las palabras finales. muchísimas gracias por tu participación, tu intervención. Seguramente es demasiado importante para cada uno de las contratistas, funcionarios que están trabajando en el día a día de la identificación y construcción de los problemas. Muchísimas gracias. César. Ay, César. Bueno, decía que yo creo que las palabras no van a ser suficientes, Karina, para agradecerte por dedicarnos este espacio para trabajar, para compartir con todos los asistentes tu experiencia, tu conocimiento en la metodología, esa forma, digamos, técnica de ver los problemas, que creo que precisamente eso es lo que nosotros buscamos. Las discusiones muchas veces desde el punto de vista técnico nos requieren únicamente técnicos. Es por eso que es importante que muchos participemos, muchos podemos tener lecturas diferentes del problema. Quiero felicitar a todos los asistentes. Qué chévere que hayan podido participar. Creo que, como les decíamos, este tipo de espacios lo enriquecen precisamente la participación de todos los asistentes. Quisiera cerrar recordándoles la asistencia. ¿Por qué la asistencia? Tengan presente las etapas del análisis de impacto normativo. Esta es nuestra primera etapa. Vienen más talleres en los cuales vamos a necesitar también de su ayuda, de su participación. ¿Para qué? Pues para que trabajemos así, para que podamos construir. Vamos a abordar todos los elementos del análisis de impacto normativo y tengamos como una idea. Creo que nosotros cumplimos los objetivos. Nos importaba que aprendieran a manejar Mural. Es una excelente herramienta. El Jamboard funciona muy parecido, es muy similar. Entonces la invitación es a que primero puedan aprovechar estas herramientas. Procuraremos traerles nuevas herramientas también para que les faciliten este ejercicio. Este ejercicio para trabajar en grupo sirve, pero también para trabajar solos. Si yo necesito ordenar mis ideas, es perfectamente útil esta herramienta. Entonces, pues, bienvenidos a que utilicen la plataforma. Segundo, bienvenidos a que utilicen el análisis de impacto normativo. Sabemos que es obligatorio para la elaboración de reglamentos técnicos, pero vean que es un ejercicio entretenido. Se pueden encontrar muchísimas cosas, se llevarán sorpresas si lo implementan. Entonces, la invitación desde nosotros, desde el DNP, desde el equipo de mejora regulatoria, como siempre les hemos dicho, es animarlos a que implementen la metodología. Pues como todo en la vida, tomen un riesgo y van a ver que los resultados pues saltarán a la vista. Entonces,
Muchísimas gracias a todos. Como les mencionábamos, les vamos a compartir la grabación en nuestro canal de YouTube. La idea es que los que no pudieron seguir en el ejercicio puedan observarlo. Si alguien de pronto quiere o le quedaron algunos elementos pendientes o quiere seguir en el ejercicio, pues pueda recuperar parte de lo que quedó en este trabajo. Vamos a dejar el link también del Mural. Vamos a guardar una versión de memoria, pero pues si quieren seguir trabajándolo, leyéndolo, pues es de ustedes y para ustedes. Entonces, pues nada, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a ti, Karina, al equipo que nos acompañó hoy, a Estefanía, a Cristina, y nos vemos en una próxima ocasión. Feliz tarde para todos. Tarde, muchas gracias. Gracias, chao, gracias.